Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la conferencia de Bandung, presentado por Dharma Guerrell, Edilberto Rodríguez y Claudinet Abreu. La conferencia de Bandung, celebrada entre los días 18 y 24 de abril de 1955 en Bandung, Indonesia, fue una reunión de estados asiáticos y africanos, la mayoría de los cuales acababan de acceder a la independencia. Fue un evento crucial en la historia del tercer mundo y las relaciones internacionales durante la Guerra Fría. Esta conferencia reunió a 29 países de Asia y África, muchos de los cuales, como ya mencioné, acababan de obtener su independencia. Fue organizada por los primeros ministros de Indonesia, India, Egipto, Ghana y Yugoslavia, líderes de los que posteriormente se convertiría en el movimiento de países no aliados. Los objetivos principales de esta conferencia era promover la solidaridad entre los países asiáticos y africanos, principalmente aquellos que habían alcanzado la independencia tras siglos de colonialismo, fomentar la cooperación económica y cultural entre las naciones participantes, oposición al colonialismo, imperialismo y racismo, buscando la autodeterminación de los pueblos, neutralidad en la Guerra Fría. Ellos evitaban la alineación con los bloques liderados por Estados Unidos o la Unión Soviética, aunque no todos los países participantes compartían esta postura. Los motivos que llevaron a que se diera la conferencia de Bandung están ligados a las circunstancias políticas, sociales y económicas de la época, especialmente en Asia y África, donde muchas naciones acababan de obtener su independencia y otras estaban en proceso de hacerlo. Oposición al colonialismo y la explotación imperialista. Varias de las naciones que estaban participando habían estado bajo el dominio colonial de potencias europeas. La conferencia sirvió para discutir estrategias y frenar el colonialismo, en especial en las regiones que todavía estaban bajo el yugo imperialista. Preocupación por la Guerra Fría. Durante la década de 1950, el mundo estaba dividido entre los dos bloques liderados por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta conferencia ofreció neutralidad con respecto a la Guerra Fría, evitando que los países se vieran arrastrados al conflicto global entre las potencias. Consolidar la independencia política y la autodeterminación. Los líderes de estos países querían garantizar su independencia política y que ésta no fuera sofocada por presiones externas. Creación de un bloque de solidaridad entre las naciones del tercer mundo. Bandung fue un espacio para forjar una alianza entre naciones del llamado tercer mundo, aquellos países que no formaban parte de las grandes potencias mundiales. Los líderes buscaban mostrar una posición de unidad y solidaridad frente a las naciones más poderosas, buscando tener una mayor influencia en los asuntos internacionales. Liderazgo de Indonesia. El presidente Sukarno era un líder respetado que había logrado la independencia de Indonesia en 1949, lo que le daba una gran autoridad entre los países recién independizados. Posición geográfica estratégica. Indonesia se encontraba entre Asia y África, facilitando la reunión de delegados de ambas regiones. Neutralidad. Indonesia no se aliaba ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética en la Guerra Fría, lo que le hacía un anfitrión ideal. Simbolismo antiimperialista. Indonesia, al haber superado el colonialismo, simboliza la lucha contra el imperialismo. Fortalecimiento de alianzas. Indonesia buscaba forjar lazos con otras naciones del tercer mundo, consolidar su liderazgo en la posición global. En resumen, la elección de Indonesia como sede fue la ubicación estratégica, su neutralidad y su papel simbólico contra la lucha contra el colonialismo. Después de la conferencia de Bandung en 1955, varios desarrollos clave impactaron la política internacional, especialmente en los países en desarrollo en la Guerra Fría. Movimiento de Países No Aliados, MPNA. Bandung fue el precursor del MPNA, fundado en 1961, promovía la neutralidad, autodeterminación y oposición al colonialismo sin alistarse con Estados Unidos ni la Unión Soviética. Cooperación hacia África. Los países participantes fortalecieron lazos políticos, económicos y culturales, promoviendo la cooperación sur-sur. Apoyo a movimientos de liberación. Se apoyaron movimientos anticoloniales en África y otras regiones, acelerando la descolonización.
Neutralidad en la guerra. Los países de Bandung promovieron la no alineación, evitando caer en la dinámica de bloque. Consolidación de independencia. La conferencia ayudó a los países recién independizados a fortalecer su soberanía y ganar respeto internacional. Lucha contra el racismo. Bandung condenó el racismo, destacando el apartheid en Sudáfrica, y promovió la lucha antirracista en foros internacionales. Tensiones internas. Surgieron tensiones entre los países, como la rivalidad entre India y China, que luego se enfrentaron en 1962. Impacto global. Los países del tercer mundo comenzaron a tener una voz propia en asuntos internacionales, optando por una tercera vía frente a las superpotencias. En resumen, la conferencia fue un hito que impulsó la cooperación entre los países en desarrollo, promoviendo la independencia, la neutralidad y la lucha contra el colonialismo y el racismo. ¿Quiénes participaron y por qué de la conferencia de Bandung? Fueron 29 países de Asia y África, con un común denominador: el anticolonialismo. Fueron países que salieron en proceso a salir a la independencia. Los organizadores del evento fueron Indonesia, India, Egipto, China, Yugoslavia. Otros países que participaron fueron Birmania, Pakistán, Ceilán, y otros países que participaron de África fueron Ghana, Etiopía, Egipto, Libia, Sudán, Liberia. Otros países, además de esto, que participaron ya siendo independientes, fueron Irán, Irak, Siria, Líbano y Afganistán. La idea de esto era promover la cooperación entre las naciones recién independizadas y ponerse de acuerdo en el tema de común para cómo iban a enfrentar al colonialismo, la Guerra Fría y la neutralidad. ¿Por qué el nombre de Bandung? Bandung es una ciudad reconocida por su cultura y educación. Era la ciudad más moderna del país en ese momento, con los adelantos tecnológicos de la época necesaria para dicho evento y una reconocida larga trayectoria de celebrar dichos eventos. Era vista internacional como un bastión de lucha anticolonial y había logrado su independencia recientemente de Noruega, lo que la hace más emblemática. Con esto se logra enviar un claro mensaje de lucha, apoyo y cohesión con el bloque asiático y africano. En esto también, porque es un lugar neutral contra la lucha entre quedar fuera del ataque y de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. La de la independencia de los pueblos colonizados tuvo su símbolo en la conferencia celebrada en Bandung, Indonesia, del 18 al 24 de abril de 1955. Celebrada por iniciativa de 5 países asiáticos, India, Indonesia, Pakistán, Ceilán y Birmania, reunió a otros 24 participantes, entre los que estaban los 2 Vietnam, China, Japón, Egipto, Libia y Liberia. Los delegados de los países presentes, en su mayoría antiguas colonias o protectorados, condenaron de forma unánime el colonialismo y la segregación racial y acordaron ayudarse mutuamente en los campos técnico y económico. La conferencia de Bandung marcó la aparición del tercer mundo en la escena internacional. El líder indio Nehru, apoyado por el egipcio Nasser, abogó por la creación de una tercera fuerza internacional para hacer frente a los dos grandes, que agrupara a los países afroasiáticos. Se planteó el no alineamiento y la neutralidad, pero algunos países como Pakistán o Turquía deseaban mantener una alianza militar con los Estados Unidos. Se alcanzó finalmente un compromiso con la redacción de una carta de coexistencia pacífica que no excluía la posibilidad de que los países firmantes establecieran nuevas alianzas militares. Los principales temas tratados en la conferencia de Bandung parecen una premonición de preocupaciones contemporáneas, tales como la estabilización de los precios de las materias primas, la condena de la segregación racial o el desarme.